This meeting is being recorded. Vale, se está compartiendo bien, ¿no, Carolina? Sí. Vale. Let's just wait a bit for people to join. Y empezamos. Perfecto. Okay, so welcome to the Spanish version of our webinar of today about learning how to use the auxiliary algorithm line. This webinar will be in Spanish and it will be today with our customer support specialist, Jordi, and myself, product manager for Reuse Quizzes. So thank you, welcome everyone, and Jordi, let's start. Vale, pues buenas tardes a todos, bienvenidos al webinar. La idea fundamental de este básicamente es explicar el nuevo proceso para definir variables y algoritmos en Calmi, justificar un poco por qué desde Wiris hemos decidido desarrollar esta nueva funcionalidad, qué puede aportar a los profesores, investigar un poco también sobre la manera de interacción que hay a partir de ahora. Entonces os invitamos a lo largo del webinar a compartir vuestras preguntas, dudas, inquietudes en el foro que podéis encontrar en el mismo Zoom, y al final de la presentación analizaremos cada una de ellas para intentar dar respuesta a esas inquietudes que os hayan surgido. Entonces, para empezar, lo que queríamos es explicar un poco por qué hemos desarrollado este nuevo procedimiento para definir los algoritmos, qué hemos detectado que no nos gustaba del anterior, qué habéis detectado también vosotros como clientes y como usuarios del producto que no funcionaba del todo, y un poco con esa finalidad de justificar el nuevo procedimiento. La primera cosa de todas que nos llevaba tiempo pidiendo los usuarios que utilizaban Calmi, sobre todo desde la transición de Whiskas. En Whiskas se podía copiar y pegar contenido largo, bucles de programación, el código entero, y en Calmi esto no era posible. Al estar estructurado la hoja como pequeñas cajas de MathType, es decir, del editor de fórmulas, solo se podía copiar el contenido de una de ellas, y eso hacía bastante farragoso el proceso de tener que crear bucles que eran muy parecidos porque se tenían que crear desde cero, otras cosas que seguro que muchas de vosotros habéis encontrado a lo largo de vuestra experiencia. Con el nuevo editor de código es posible copiar y pegar contenido con Calmi de forma muy sencilla, como se hacía en Whiskas. En este sentido también nos encontramos que usuarios antiguos teníais algoritmos muy largos, muy desarrollados, con muchas casuísticas, con muchos bucles creados en Whiskas, y que al traducirse a Calmi de la manera que estaba desarrollado, había problemas de lentitud o de ejecución que hacían prácticamente imposible modificar estos algoritmos después de ser traducidos. Esto también ha mejorado mucho. Hemos creado un nuevo sistema de traducción de estos algoritmos desde Whiskas hasta Calmi en el editor de código. Somos conscientes de que aún hay alguna cosita por pulir y por mejorar en este proceso, pero el editor de código es estable, es decir, todo lo que se transfiere bien, y hay que vigilar con algunas cositas que tenemos que mejorar. Pero lo que sí que garantiza es que, pese a que Whiskas está obsoleto y que tiene unas APIs de Java que lo hacen incompatible con algunos navegadores y sistemas operativos, Whiskas puede coger su contenido y traspasarlo a Calmi de manera veloz, eficaz, de tal forma que los estudiantes no notan nada y los profesores también pueden seguir trabajando con esos antiguos algoritmos, que era una cosa que antes, con la antigua manera en Calmi de utilizar los algoritmos, no era posible. Los alumnos no notaban diferencia, pero los profesores sí, en el momento en que querían editar el contenido o simplemente visualizar porque no recordaban qué proceso se estaba siguiendo. Ahora todo esto es cosa del pasado, con el editor de código ya no va a ser un problema más. Y a partir de aquí también hay un par de funcionalidades más, quizás más menores, pero que también nos parecen interesantes. La primera de ellas es el modo de autocompleción, es decir, que no es necesario recordar todos los comandos existentes de memoria. Hay un método en que empezamos a escribir
un comando y podemos autocompletarlo con las diferentes opciones, después lo vamos a ver. Y el último es también la posibilidad de añadir comentarios de forma más dinámica. Antes se distinguía mucho entre lo que era un comentario y lo que era parte del código. No se podía permutar, es decir, algo que era un comentario no podía pasar fácilmente a formar parte del código. Ahora sí, simplemente es poniendo un asterisco, hay un hashtag justo delante de la línea de código en cuestión y se puede comentar y descomentar con facilidad. Del mismo modo, también se pueden introducir bucles de, secciones de comentarios más grandes, de más de una línea, y estos comentarios pueden ir dentro de bucles de programación, que era algo que antes tampoco era posible. En este sentido, ahora nos gustaría enseñaros un poco más en vivo cómo se hace esto, para los que aún no lo hayáis visto. Aquí podemos ver, disculpad que voy a hacer un poco de zoom out. Vale, esto es un Calmi convencional en nuestra versión online, pero vamos, que vendría a ser lo mismo que el que podáis ver dentro de Wix Studio. Y en este Calmi, antes definíamos nuestras variables en la hoja. Entonces, esto es lo que hablábamos antes, que cada uno de estos cuadros corresponde a un cuadro de editor de MathType. Y esto tiene que ser renderizado, con lo cual solo por una línea de código prácticamente ya utilizamos 2 editores de ecuaciones. Esto sobrecargaba mucho el código y hacía que fuera muy pesado y que tuvieran los problemas de renderización. Ahora, con el editor de código, aquí a la derecha del todo, en la esquina superior derecha, podemos introducir esta parte en la cual es texto llano. Mucho más cómodo y mucho más práctico. También nos permite, como hablábamos antes, copiar la totalidad del bucle para después modificarla con más velocidad. Antes con Calmi esto no se podía hacer, porque cuando teníamos el random aquí únicamente podíamos copiar el interior de una de las casillas, pero no su totalidad. Con esto ganamos mucha más eficiencia en el momento de hacer estos algoritmos y, como podéis ver, funcionan de la misma manera. Es decir, para visualizarlos sí que vamos a utilizar la hoja, pero para crearlos no va a ser necesario este proceso más farragoso de crear la hoja. Ya para seguir con lo que íbamos contando, el método de compleción, si queremos crear un valor aleatorio y no nos acordamos cómo es el comando, aquí podemos con un control espacio, que es el shortcut, control espacio, está documentado todo, pero por si os interesa ahora mismo, nos da todas las funciones o comandos que empiezan con el run, por ejemplo. Si lo completamos un poco más, pues va filtrando en función de lo que vamos escribiendo, pero de este modo también, si sabemos que queremos dar un comando que nos suena como se escribe, pero no nos acordamos del todo, más allá de acceder a nuestra documentación, también podemos utilizar el método de autocompleción y también podemos utilizar lo de los comentarios que explicábamos antes dentro de los bucles de programación, que como podéis ver, los iconos del menú siguen funcionando del mismo modo que antes, es decir, ponemos un if y nos crea el bucle que únicamente tenemos que escribir los parámetros que toquen, pero ahora mismo dentro del bucle podemos comentar cosas del estilo si A es mayor que 0, lo que sea. O podemos decir, vale, pues C es entre menos 5 y 5. Pero quizá ahora nos interesa esta variante de la pregunta. Lo comentamos y tenemos otra variante. Pero podemos ir cambiando y que esto no suponga tener que borrar y volver a coger. Pues no, lo cambiamos y ya está. En este sentido, un poco lo que ganamos es más jugabilidad con el editor de algoritmos, que no sea algo tan robusto como antes, que era como difícil de manipular. Ahora, al ser texto llano, todo termina siendo mucho más sencillo. Y esta sería un poco lo que desde nuestro punto de vista ganamos y lo que puede aportar al usuario al crear su contenido. En este sentido también queríamos enseñaros, para los que no lo habéis visto aún, el proceso de traducción de estos algoritmos. Aquí vamos a importar un algoritmo, una sesión de quizzes, ¿vale? Cuyo algoritmo está definido inicialmente en Whiskas, como podéis ver aquí. Ahora mismo aún es posible, uno, utilizar Whiskas
aún lo seguimos soportando. Recomendamos fuertemente desde Wiris que utilicéis Calmi con el editor de código porque está actualizado, tiene nuevas funcionalidades, es la versión que soportamos oficialmente, pero para aquellos que aún no os sintáis del todo cómodos, aún se puede utilizar Whiskas si vuestro dispositivo os lo permite y no tiene problemas con las applets de Java. Y si no, existen dos opciones más. La de convertir a Calmi, que sería convertir al algoritmo con el procedimiento antiguo. Esto para algoritmos cortos puede seguir siendo válido, puesto que este que tiene un par de líneas no nos da ningún tipo de problema. Pero para algoritmos más largos sí que recomendamos utilizar, tengo que volver a importarlo, porque el proceso no es reversible, es decir, una vez traducimos de Whiskas a Calmi, ya no es reversible. Pero la otra opción y la que recomendamos para algoritmos de más longitud es el de convertir a algoritmo, que traduce directamente el algoritmo que teníamos a Whiskas al editor de código. Un poco con este nuevo formato para que profesores y usuarios que tuvieseis contenido en la versión antigua de la calculadora la podéis traducir de manera sencilla, podáis modificar de manera sencilla estos algoritmos y podáis acceder a ellos sin mucha dificultad y sin sufrir los problemas que muchas de vosotras habíais sufrido anteriormente con el procedimiento antiguo de definición de variables y de traducción. Entonces, sabemos que este procedimiento aún tiene algunos fallos. Hemos identificado, gracias a muchas de vosotras, que hay algoritmos que no los traducen del todo bien, pero seguimos trabajando a diario para pulir estas cosas y hacer del sistema algo más consistente. Entonces, ya para terminar la presentación, queríamos aprovechar para hacer un poco de publicidad y de spoiler de la nueva versión de Wiris Quizzes, que es la 4.4. Ya está disponible para entornos de Moodle. Quizá algunas de vosotras ya nos lo habéis actualizado, pero si no, explicaros que haremos un webinar en breve explicando también estas funcionalidades más en detalle, pero básicamente hemos introducido las funciones estadísticas a las preguntas de Wiris Quizzes. Dentro de lo que es la Graphical Answer, ahora también se pueden crear diagramas de barras, de sectores y de líneas, como podéis ver en este ejemplo, en los cuales podemos proporcionar al estudiante con un contenido inicial, podemos ver aquí un diagrama de barras concreto, y pedirles que lo modifiquen acorde con el enunciado de la pregunta. Entonces, el sistema de validación también puede interpretar estos gráficos independientemente de su orientación, de dónde estén los sectores, por ejemplo, en este segundo ejemplo. Pero bueno, que creemos que también es un paso adelante para preguntas de estadística y que también gana bastante interactividad para los alumnos sobre todo. Entonces, como he dicho, haremos un webinar para analizar más a fondo sus posibilidades en breves. Ya os informaremos de la fecha. Pero bueno, de momento, si alguien quiere empezar a jugar con la nueva versión, la documentación está publicada con todo lo que podáis necesitar. Así que os animamos a que le echéis un vistazo también. Entonces, si no me dejo nada, Carolina, creo que por nuestra parte esto es todo a nivel de presentación. Así que pasaremos a contestar las preguntas o comentarios que hayáis compartido en el chat. Sí, tenemos una pregunta de Eva. Si en vez de random pongo aleatory, ¿todas estas mejoras funcionarán igual? Es la pregunta de Vale. Eva. La respuesta es que sí, es decir, ahora hemos estado mostrándolo en inglés, pero como en el Calmi anterior, esto también se puede traducir al catalán, al español o al idioma, a muchos de los idiomas disponibles. Entonces, todo esto también funciona con el aleatorio. Por supuesto que seguimos siendo sensibles a los diversos idiomas que son utilizados en los centros que tenemos. No sé cómo se cierra esto, pero... Ay. If anyone has any other question, feel free to share it in the chat. We still have a little bit more time to answer your questions.
Bueno, creo que no, que ya estamos. Sí, si Enviaremos no, una grabación del webinar también después. sí, si no, iba a decir que como siempre, espera que veo que alguien ha escrito algo antes de cerrar. Si veo que Fernando pregunta por la documentación, voy a pasarla por el mismo chat para que la tengáis todas. Que no sé si lo habéis visto, pero tenemos un nuevo entorno de documentación para Wiris Quizzes, con lo cual os animamos también a echarle un vistazo. En cualquier caso, para Calmi, la documentación genérica es esta. Esta es la particular de la funcionalidad. Aquí creo que es. Es esta de aquí. Y no sé, Fernando, si querías algo más concreto en documentación, pero bueno, pídelo si esto que te estoy enviando no es exactamente lo que buscas y lo pasamos por aquí también. Del mismo modo, como siempre, sabéis, bueno, la mayoría de vosotras ya nos habéis contactado en diversas ocasiones para resolver preguntas, para reportar bugs, lo que sea, pero que el correo de soporte de support@wiris.com está disponible para vosotras para compartir vuestras inquietudes o lo que sea. Así que encantados de recibir vuestras solicitudes. Y bueno, si no hay más comentarios, Carolina, creo que vamos a cerrar. A ver, el autocompletado no aparece el orden de los argumentos. Correcto, en principio el autocompletado únicamente por el momento lo que dice es el nombre completo de la función. Entiendo que lo que pide Fernando es que más allá de que la función se llame Identity Matrix o lo que sea, aparezca a continuación qué argumentos necesita, como lo hacía aquí, por ejemplo, que si ponemos, espera, ponemos cualquier de estas, nos aparece un poco cuáles son los argumentos que debe tener el comando para funcionar. Entiendo que es esto lo que comentas, Fernando. En primera iteración de la funcionalidad de autocompleción, esto aún no está preparado, pero sí que es algo que trasladaremos a desarrollo porque es interesante, más allá de saber cómo se llama, saber qué tenemos que poner dentro para hacerlo más fácil. Pero nos apuntamos la sugerencia y, bueno, agradecerte también que nos la hagas. Vale, entonces lo dejamos aquí, Carolina. Sí, creo que sí. Bueno, y tienen el email también de soporte, que es support@wiris.com. Y estamos aquí para ayudarles en todas las preguntas que tengan después también. Muchas gracias. Gracias a todos, hasta pronto.